Bien, bueno, bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de motores DC, conexión en serie. Como ya les había dicho, ya vimos dos tipos de conexiones, ¿verdad? La conexión en derivación y la conexión excitación separada. Entonces, este es el tercer tipo de conexión de motores que vamos a analizar. Bien, bueno, entonces les había dicho que la misma palabra de la conexión les dice a ustedes a qué se refiere, ¿verdad? Eso que están viendo en pantalla es el circuito de armadura y motor DC conexión en serie se refiere a que el circuito de armadura se conecta en serie con el circuito de campo, ¿verdad? Este que ven ahí es el circuito de campo y si ven todo el circuito, entonces está conectado el circuito de campo en serie con el circuito de armadura. De acuerdo. Miren que el circuito de campo generalmente yo personalmente le llamo LF, ¿verdad? En este caso, a este devanado se le llama LS porque está en serie, ¿verdad? Igual la resistencia es la resistencia de campo, ¿verdad? La que nosotros llamamos RF, pero como se conecta en serie, entonces simplemente se le da la notación de RS. Bien, bueno, este es el circuito equivalente. Miren los voltajes en las terminales. La corriente de campo y la corriente de carga son valores que representan a este circuito, ¿verdad? Entonces, si quieren, les doy unos 2 minutos para que en su cuaderno, ¿verdad? Ustedes hagan un análisis de redes ahí, hagan una malla y encuentren un valor para ese voltaje en las terminales y vean qué relación existe entre la corriente de campo y la corriente de carga. Bien, entonces les voy a dar unos 2 minutos para que lo hagan en su cuaderno y ahí vemos las ecuaciones que quedan. Bien, entonces las ecuaciones, si se resuelven las ecuaciones, ¿qué les quedarían? Bueno, yo creo que no es difícil de ver que el voltaje de las terminales es la suma de lo
en esa malla cerrada, ¿verdad? Y que las corrientes, miren, la corriente es igual a la corriente de campo y es igual a la corriente de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Miren que, Ingeniero, creo que sí, no se le escucha. no se escucha, déjenme más. Bien, entonces les decía, no sé si se escucha mejor ahora, tal vez. Bueno, Ya se entonces, escucha. sí, Gracias. bueno, sí, perfecto. Entonces les decía que vean la corriente, ¿verdad? De carga es igual a la corriente de campo, porque es la que pasa por el devanado, ¿verdad? Ese devanado de campo. Entonces, y es igual a la corriente de carga, ¿verdad? Entonces, esa particularidad se da en esta conexión y el voltaje en las terminales está dado por esa expresión, ¿verdad? Bien, eh, bueno, ¿qué les parece si hacemos un análisis del torque y vamos a demostrar esta ecuación, ¿verdad? Si quieren, vamos a una hoja en blanco. Entonces, les voy a dibujar aquí un motor, conexión en serie, ¿verdad? En este es el circuito de armadura, ¿verdad? Y está en serie con el circuito de campo. Bien, ese es el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces recuerden que hay valores importantes aquí. Uno de ellos es el voltaje en las terminales, el voltaje que es aplicado, ¿verdad? En la entrada de ese motor, el voltaje inducido también, que le llamamos EA, ¿sí? Las resistencias, ¿verdad? RA es esta, RF, RS, para seguir la notación, ¿verdad? Perfectamente le podemos llamar RF, ¿verdad? Porque es la resistencia de campo, ¿verdad? Pero para seguir la notación que está en la presentación, podemos decir RS. Y aquí LF, le llamaría yo el devanado de campo, ¿verdad? Pero de nuevo, para seguir la misma notación que está en la presentación, le podemos llamar LS, ¿verdad? Devanado en serie, ¿verdad? A eso se refiere. Bien, ¿qué sucede aquí? Bueno, tenemos una corriente de carga, ¿verdad? Que entra al circuito, ¿verdad? Si ven ustedes, esa corriente pasa por ese devanado, ¿verdad? Y como ya vimos en la unidad anterior, ¿verdad? La corriente que circula por un devanado genera un flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Genera un flujo magnético y ese flujo magnético, fíjense que ese flujo magnético que llega a la parte de la armadura, ese flujo magnético más o por, sería por la corriente que circula en la armadura, ¿sí? ¿Sí? Bueno, por el campo eléctrico generado por la corriente que circula en la armadura, ¿verdad? Si somos un poco estrictos, ¿verdad? Genera una fuerza, ¿verdad? Y a esa fuerza se le llama fuerza de Lorentz, ¿sí? En pocas palabras, el magnetismo que está ahí, que son las líneas de color amarillo representadas por el flujo magnético, por la electricidad, ¿verdad? Que está ahí, que es la línea azul, esta que representa la corriente, ¿verdad? Porque esta corriente genera un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, el magnetismo y la electricidad generan una fuerza, ¿verdad? Si nosotros tenemos magnetismo y tenemos electricidad, se produce una fuerza a la cual llamamos fuerza de Lorentz. Y si nosotros tenemos un eje, entonces esa fuerza, ¿sí? Lo que va a producir, lo que va a hacer es comenzar a rotar ese eje, ¿verdad? Y a esa fuerza por la distancia
a la que lo está haciendo rotar, ¿verdad? Le llamamos torque, ¿sí? Y eso es uno de los valores que más nos interesa cuando hablamos de motores. De acuerdo, no sé si recuerdan el primer día de clase, hablamos de torque y torque es fuerza por distancia, ¿verdad? O sea, así en términos básicos, fuerza por distancia proporcional, perpendicular, ¿verdad? Entonces, analizando, como les había dicho, si existe electricidad y existe magnetismo, se produce una fuerza, ¿verdad? Como ven ustedes en el diagrama, el magnetismo está presente por las líneas de color amarillo, la electricidad por la corriente que produce un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, al estar los dos en acción, ¿verdad? Se produce una fuerza y esa fuerza, por tanto, produce un torque, ¿verdad? ¿Sí? Que en las máquinas eléctricas, de hecho, no nos interesa mucho la fuerza, ¿verdad? Pero sí nos interesa el torque, ¿verdad? Eso es lo que más nos interesa. Así que por eso es que nosotros hablamos de ese torque y ese torque es lo que hace girar al eje y que por ende hace girar la carga, ¿verdad? Recuerden que un motor sirve para mover algo, ¿verdad? Ese es el fin último de un motor, ¿verdad? Un motor en el ascensor, ¿verdad? Sí, sirve para mover a las personas que están dentro de él. Y esa es la definición de motor en términos generales, ¿verdad? El motor del automóvil, por ejemplo, que ese sí no es un motor eléctrico, a menos que sea un carro Tesla, ¿verdad? Pero más adelante podemos hablar de eso. Pero transforma la energía, ¿verdad? A energía mecánica, ¿verdad? Entonces, en movimiento, ¿verdad? Trata de mover un motor siempre, lo conectamos para que mueva un objeto, o mueva una banda, o mueva o levante un objeto determinado. Bien, bueno, entonces creo que no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este análisis. Si no, habíamos definido que el torque era igual a una constante de fabricación, ¿verdad? Al flujo magnético producido por el devanado de campo, la corriente de armadura también, ¿verdad? Aparecía ahí, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la ecuación general de torque en un DC, ¿verdad? En un motor DC. Ahora, en esta conexión en serie se da una particularidad, ¿verdad? Si quieren voy a borrar aquí un poco para que lo volvamos a ver. La particularidad que se da es que esta corriente, miren que es la corriente de carga, que es igual a la corriente de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Miren, es igual, la corriente de carga es igual a la corriente de armadura y es igual a la corriente de campo, ¿verdad? Que es la corriente que pasa por ese devanado, ¿verdad? Ahora, si ustedes ven, entonces esa corriente es la que genera el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Ese flujo magnético que aparece en la ecuación del torque, ¿verdad? Entonces, en la conexión de motores DC en serie, ¿sí? Podemos decir que ese flujo magnético es producido por la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Perfectamente lo podemos decir, ¿verdad? Por la corriente de armadura, ¿sí? Si ustedes lo ven, ese flujo magnético, este de acá, ¿sí? Este flujo magnético de acá es producido por IL, ¿verdad? Pero IL es igual a la corriente de armadura, ¿verdad? Así que podemos escribir una expresión diciendo que ese flujo magnético es directamente proporcional a la corriente de armadura, ¿verdad? Y eso lo decimos con una constante de proporcionalidad, ¿verdad? C, que definimos, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, si sustituimos ahora esta expresión en la del torque, miren que podemos encontrar que ahora el torque, lo voy a bajar aquí, el torque lo podemos escribir como una constante de fabricación. Voy a sustituir esa expresión C por A. Y al final estaba la corriente de armadura, ¿verdad? Que entonces se convertiría en la corriente al cuadrado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque tenemos dos veces el término de corriente de armadura. Y esta es la expresión de torque para un motor DC conexión en serie, ¿verdad? ¿Sí?
a esa expresión quería llegar, ¿verdad? Bien, entonces si comparamos esa expresión, ¿sí? Esa que está encerrada en círculo, con la primera que encontramos, esta que está encerrada en el, círculo, en el cuadrado de color amarillo, si ustedes la comparan y hacemos un análisis rápido, ¿verdad? Se van a dar cuenta que es mayor, ¿verdad? Esta de abajo es mayor a esa de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Porque tenemos que la corriente está al cuadrado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces pueden ver que va a ser un aumento mucho mayor que en cualquier otro motor, ¿verdad? Entonces, en palabras, lo que nos dice es que la conexión de motores DC en serie nos produce un mayor torque, ¿verdad? Nos produce, es la conexión que mayor torque nos produce, ¿verdad? Bueno, no sé qué tanto me entienden cuando les digo mayor torque, pero lo que se refiere es que hay mayor fuerza, ¿verdad? O sea que podemos mover un objeto más grande, ¿verdad? Recuerden que entre más grande el objeto, mayor fuerza es requerida para moverlo, ¿verdad? ¿Sí? Y es mucho mayor cuando está estacionario, ¿verdad? ¿Sí? Cuando está parado y lo queremos comenzar a mover, ustedes saben por física que la energía requerida o la fuerza requerida es mayor, ¿verdad? Entonces, este motor DC, conexión en serie, nos proporciona un torque muy grande, ¿verdad? Un torque mayor a las otras conexiones. Y eso trae muchas ventajas, ¿verdad? Entonces, esta es la ecuación, miren, que les acabo de demostrar. Y de las aplicaciones, miren, aquí hay un poco de las conclusiones que les estaba diciendo. De las aplicaciones para este tipo de conexión son las motores, el motor de arranque de un automóvil, ¿verdad? De un elevador o el motor de tracción en locomotoras. Bien, miren, les quiero hacer énfasis en que el motor de un automóvil, el motor de una locomotora es un motor de combustión, ¿verdad? Un motor de combustión interna, ¿verdad? Por eso es que utilizan gasolina, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el motor principal que mueve al automóvil es un motor de combustión interna, ¿verdad? No es un motor eléctrico, ¿verdad? A menos que sea un carro Tesla, ¿verdad? Que los carros Tesla sí tienen motores eléctricos, ¿verdad? Tesla es una marca, ¿verdad? De un automóvil. Bueno, entonces, pero para arrancar ese motor de combustión interna necesitamos arrancarlo, ¿verdad? Necesitamos hacer que comience a girar inicialmente, ¿verdad? Porque cuando el automóvil está parado, el motor también está apagado, ¿verdad? Entonces, para hacer arrancar ese motor de combustión interna, es que nosotros tenemos un motor eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Y a ese motor le damos el nombre de la función que tiene, ¿verdad? Entonces le llamamos motor de arranque, ¿verdad? En los automóviles, y ustedes lo van a encontrar ahí si levantan la parte del frente de cualquier automóvil, ¿verdad? Incluso van a encontrar una batería, ¿verdad? Esa batería es una batería DC, ¿sí? Y si ustedes siguen los cables de esa batería, van a ir a dar con el motor eléctrico DC, ¿verdad? Que está conectado en serie, ¿sí? Y es en serie porque necesitamos un torque mayor, ¿verdad? Necesitamos mayor fuerza para arrancar este motor de combustión interna del carro. Bien, recuerden que el motor de combustión interna de los automóviles es grande, ¿verdad? Muy grande y no lo podríamos levantar nosotros. Una sola persona no lo podría levantar, ¿verdad? Entonces es grande, ¿verdad? Entonces requiere mucha fuerza para arrancarlo y por eso es que conectamos en serie. ¿De acuerdo? Bien, el mismo ejemplo pasa con un elevador, ¿verdad? Recuerden que un elevador se suben muchas personas. Por ejemplo, hay unos que tienen capacidad de 10 personas. Se suben a 10 personas y pues supongamos que van hacia arriba, entonces se requiere mucha fuerza para comenzar a mover ese elevador, para levantar todo ese peso, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros obviamente pensamos en un motor, ¿sí? Conectamos un motor DC y pensamos en la conexión en serie. ¿De acuerdo? Bien, fíjense que también es interesante ver este torque en función
Está aquí en función de la velocidad, ¿verdad? Expresar este torque en función de la velocidad, ¿sí? Es algo interesante también de ver, ¿verdad? Y eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de texto que estamos utilizando, en cualquiera de los dos, de los tres que estamos utilizando, pueden encontrar esa demostración, ¿verdad? Me gustaría que ustedes lo hicieran también en su cuaderno para practicar un poco, ¿verdad? Pero ahí les dejo la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si graficamos o si encontramos una expresión de velocidad, ¿sí? Versus torque, entonces sería esta expresión que aparece ahí. Y se puede demostrar, ¿verdad? Bien, si graficamos, algo más interesante todavía es graficar esa función, ¿verdad? Entonces, si graficamos esa función, nos quedaría este gráfico, ¿verdad? Esa curva, ¿verdad? Que ven ahí. Ahora, bueno, ahí hay muchas cosas que decir y muchas cosas interesantes, ¿verdad? Vean el torque de arranque, vean esta parte, es mayor, ¿verdad? Es muy grande, ¿verdad? ¿Sí? Miren, este es el torque de plena carga, ¿sí? Y vean el torque de arranque donde está ubicado, ¿verdad? Básicamente más de 2 veces, ¿verdad? ¿Sí? Más de 3 veces, podría decir, el torque de plena carga, ¿verdad? Entonces, esta conexión, como ya hemos hablado, da la ventaja de que nos produce un torque de arranque mucho mayor, ¿verdad? Y eso tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Bien, pero aquí también existe una gran desventaja, fíjense, que es esta parte izquierda. Bueno, de hecho, si quieren, esta parte izquierda, miren, vean que a medida que el torque disminuye, la velocidad comienza a crecer, ¿verdad? Y eso no es que se detiene ahí, ¿verdad? Sino que si esto continúa, ¿verdad? ¿Sí? Y si nosotros vamos a la expresión, miren, y ustedes sustituyen un torque cero, ¿sí? Si ustedes sustituyen un torque cero ahí, ¿verdad? Vamos a encontrar que la velocidad va a ser infinita, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, si sustituimos ahí, ¿verdad? El valor del torque cero, vamos a obtener una velocidad infinita, ¿verdad? Bueno, en la vida real, un torque cero significa que no hay ninguna carga conectada a ese motor, ¿verdad? En términos técnicos decimos que el motor está girando en vacío, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando el motor gira en vacío, tiene un torque que es igual a cero. Ahora, una velocidad infinita, como sabemos en la vida real, no existe, ¿verdad? Sí, no va a existir, ¿verdad? Lo que va a suceder ahí, y esa es una desventaja, ¿verdad? Es que la velocidad del motor, si lo dejamos girando sin carga, ¿verdad? Va a comenzar a aumentar hasta destruirse, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es un cuidado que tenemos que tener con motores de conexión en serie que no puede operar en vacío, ¿verdad? No puede operar sin ninguna carga, porque si lo hace se va a destruir, ¿sí? Va a comenzar a aumentar su velocidad, miren que es de forma exponencial, pueden verlo, hasta destruirse. De acuerdo, y eso no es que nos da tiempo tampoco, ¿verdad? No es que alguien lo va a conectar y va a decir, ¿verdad? No lo conecté sin carga, ¿verdad? Entonces lo voy a desconectar. Eso en cuestión en un segundo, les voy a decir, en 1, 2 segundos, se va a destruir, ¿verdad? ¿Sí? Vean que el aumento es exponencial, ¿verdad? Así que eso
un segundo, 2 segundos, tal vez solo de pensarlo, y ya lo vamos a ver, lo vamos a escuchar cómo se destruye. Así que eso es de tener mucho cuidado con este tipo de conexión, con este tipo de conexión. Bueno, creo que esos son esas desventajas de lo que está enunciado aquí, ¿verdad? Sí. Sí, que se puede dañar. Entonces, bueno, de hecho, por eso es que no cualquier persona instala un motor, ¿verdad? No es que cualquier persona solo es de conectarlo, ¿verdad? Hay que saberlo instalar. Bien, también se recomienda nunca poner un motor en serie, ¿verdad? Conectarlo a la carga con una banda o con cualquier otro mecanismo, ¿verdad? Porque si este falla o se rompe, entonces el motor queda girando en vacío, ¿verdad? Y eso, ya sabemos, se va a destruir inmediatamente, ¿verdad? Bueno, no sé si tiene alguna pregunta al respecto de toda esta conexión de motores en serie. Sí. Bien, seguimos conectados, ¿verdad? Porque fíjense que la vez anterior a veces se desconecta, ¿verdad? Por el internet, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Por el momento no. Bueno, entonces hagamos este ejemplo. Yo creo que ya dimos una buena introducción sobre la conexión en serie, entonces hagamos el ejemplo 8.5 del libro de Stephen, ¿verdad? Si quieren les doy unos 3 minutos. Miren que aquí del lado derecho, recuerden que los problemas siempre están en el enunciado, ¿verdad? Siempre es un enunciado, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lean motor DC en serie, lo que tiene que imaginarse es este circuito equivalente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y los datos, se van a describir los datos de ese circuito. Bien, también del lado derecho les dejé las ecuaciones más importantes y si quieren les doy unos 5 minutos para que traten de dar solución a este problema, ¿sí? Y si quieren aquí se los voy a dejar, ¿sí? Para que traten de dar solución, por lo menos traten de pensar un poco de cómo solucionarlo, ¿verdad? Y ahí está, miren también, ahí está la curva de magnetización, ¿verdad? Como ya les había dicho antes, esa curva de magnetización la utilizamos casi siempre para resolver los problemas con motores en general, ¿verdad? ¿Sí? Con cualquier tipo de conexión de motores, utilizamos esa curva de magnetización, ¿verdad? Así que ahí está también. Es algo que siempre conocemos, generalmente es dado por el fabricante, ¿verdad? Está en los datos de placa del motor, entonces nosotros es algo que nosotros sabemos, ¿verdad? Bien, entonces les doy unos 4 minutos si quieren, traten de plantear el problema y de ahí todo lo resolvemos, ¿verdad?
Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, lo primero sería, lo primero que yo les recomendaría hacer es todos los valores que se describen ahí en el enunciado, ¿verdad? Colocarlos en el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces ustedes dibujan el circuito equivalente con los valores respectivos que se describen en el enunciado. Si lo leyeron el enunciado, se van a dar cuenta de que RA y RS dan la resistencia equivalente, ¿verdad? ¿Sí? También nos dan el número de vueltas. También nos dan el número de vueltas de el devanado de campo y también tenemos el voltaje en las terminales. ¿Sí? Entonces, bien, ¿cómo comenzamos a analizar este tipo de problemas? Bueno, primero leamos la pregunta. Dice, encuentre la velocidad y par inducido del motor cuando la corriente del inducido es de 50 amperios. ¿Sí? Bien, cuando la corriente de 50 amperios se refiere a la corriente de carga. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta corriente de carga. Bien, entonces lo primero que ustedes deberían hacer es siempre buscar este voltaje inducido. Este voltaje inducido, si ustedes recuerdan las ecuaciones, aparecen muchas ecuaciones. Entonces, conocer este valor nos ayuda en gran parte a resolver el problema. Entonces, siempre tratemos de encontrar cuál es el valor de este voltaje inducido, ¿verdad? ¿De acuerdo? Miren que quieren la velocidad y el par, ¿verdad? Algo típico en motores. Les voy a decir que todas las preguntas son cuál es la velocidad y cuál es el torque. Bien, entonces les decía, encontremos ese voltaje inducido simplemente haciendo una malla cerrada de ese circuito, ¿verdad? Yo creo que rápidamente la pueden hacer. Si la hacemos, vamos a encontrar que el voltaje de las terminales es esta expresión, ¿verdad? ¿Sí? Y si despejamos para el voltaje inducido ahí y sustituimos los valores, ¿verdad? Sí, si despejamos quedaría esta expresión, si sustituimos quedaría esto y el resultado final sería 246 voltios, ¿verdad? Pueden hacerlo en su cuaderno para corroborar. Bien. Entonces, ahora vemos la curva de magnetización. ¿Sí? Necesitamos ver también la curva de magnetización y necesitamos calcular un voltaje inducido de la curva de magnetización, ¿verdad? Más adelante les voy a explicar por qué, ¿verdad? ¿Sí? Más adelante les voy a explicar por qué, ¿verdad? Pero sí necesitamos el voltaje inducido de la curva. Necesitamos leer un voltaje inducido de la curva de magnetización. Bien, si hicieron el ejemplo anterior, ¿verdad? De la clase anterior, se van a dar cuenta de que la curva de magnetización se define en el eje Y, el voltaje inducido EA, ¿verdad? Y en el eje X tenemos, en este caso, la fuerza magnetomotriz de campo, ¿verdad? ¿Sí? Si hicieron el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior lo que teníamos era la corriente de campo, ¿verdad? En el eje X, ¿verdad? ¿Sí? Al final la curva de magnetización puede ser como la del ejemplo anterior o puede ser como la de este ejemplo, ¿verdad? En el ejemplo anterior, de nuevo, el eje X era la corriente de campo. En este ejemplo, en el eje X tenemos la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Ahora, no sé qué tanto recuerdan, pero no sé qué tanto recuerdan o no sé si alguien me puede decir
la expresión para calcular la fuerza magnetomotriz en función de la corriente, ¿verdad? ¿Sí? La corriente que circula por ese devanado, ¿verdad? No sé qué tanto recuerdan de la primera unidad, ¿verdad? Sí, no sé si alguien me puede decir cómo calcular la fuerza magnetomotriz. Si tengo la corriente, ¿verdad? Si no me mal acuerdo, era la fuerza es igual al número de vueltas por la corriente. Sí, exacto, ¿verdad? Sí, esa es la ecuación. Entonces, si ustedes ven, tenemos corriente de campo o tenemos fuerza magnetomotriz, están relacionadas las dos, ¿verdad? Tienen mucha relación, ¿verdad? Y de hecho, si tenemos la corriente de campo, nosotros podemos saber la fuerza magnetomotriz, como lo dijo el compañero, ¿verdad? Porque la fuerza magnetomotriz es igual al número de vueltas de ese devanado, ¿verdad? Por la corriente que circula por él. Bien, otra cosa hay que mencionar de esta curva de magnetización es que está hecha, miren, a 1200 revoluciones por minuto, ¿verdad? Siempre la curva de magnetización tiene una velocidad a la que fue hecha, ¿verdad? De hecho, ustedes en el laboratorio, antes cuando era presencial, ustedes iban, agarraban un motor, ¿verdad? Y hacían esta curva de magnetización, ¿verdad? A la velocidad nominal, ¿verdad? Generalmente, la velocidad a la que está hecha la curva de magnetización es a velocidad nominal, ¿verdad? Ahora, no tiene nada de malo, no hay ningún problema si no es velocidad nominal, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún problema, ¿verdad? Puede estar perfectamente hecha a otra velocidad, ¿verdad? Y no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Sí? Ahora nosotros tenemos que estar bien claros de qué velocidad está hecha esa curva, ¿verdad? Y en este caso es 1200 revoluciones por minuto. Bien, bueno, una vez que entendemos la curva de magnetización, entonces encontremos el voltaje inducido, leamos el voltaje inducido de la curva para la corriente a la que está operando este circuito, ¿verdad? Sí, sí, recuerden que la corriente por la que pasa, recuerden que la corriente que circula por este devanado es la corriente de campo, ¿verdad? Pero es igual a la corriente de carga, ¿verdad? Que eran, si ustedes recuerdan de este ejemplo, eran 50 amperios, ¿verdad? Por ahí está, ¿verdad? Sí, aquí está, ¿verdad? ¿Sí? Son 50 amperios. Bien, entonces son 50 amperios, entonces, ¿qué les parece si tratamos de leer de la curva de magnetización qué voltaje inducido existe a 50 amperios, ¿verdad? Eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? Pero si ustedes notaron, ¿verdad? Y ya les expliqué, la curva de magnetización está hecha en su eje, está hecha, ¿verdad? En su eje X con la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Así que directamente yo no puedo venir, no puedo yo venir y buscar 50 amperios, ¿verdad? Porque aquí está lo que ustedes encuentran es fuerza magnetomotriz, ¿verdad? De acuerdo, entonces, como ya lo había dicho el compañero, teniendo la corriente de campo, perfectamente podemos hallar su fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Diciendo que la fuerza magnetomotriz es igual al número de vueltas por la corriente que circula ese devanado y entonces vendría a ser igual a 1250 vueltas, amperios vuelta, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora sí, habiendo calculado esa fuerza magnetomotriz, yo puedo ir a la curva de magnetización, miren, y buscar ese valor de 1250, ¿verdad? Entonces, 1250, miren, está por ahí, está entre 1000 y 2000, esa línea naranja, entonces busco el punto que corta con la curva de magnetización, ¿verdad? Y ese punto que corta busco el valor del eje Y, ¿verdad? ¿Sí? Que sería el voltaje inducido, ¿verdad? EA, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, son esas líneas naranjas que ustedes ven ahí, sirven de referencia
para ver en qué punto corta y la flecha indica el valor que debo leer, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, este valor que leemos es un valor aproximado, ¿verdad? Pero tiene que ser muy cercano al valor que es, ¿verdad? ¿Sí? Yo sé que es un valor aproximado y yo sé que lo leemos y unas personas pueden ver un valor, otras personas pueden ver otro valor, pero tiene que ser muy cercano. O sea, la variación no puede ser mucha, ¿verdad? Porque este valor lo vamos a utilizar y si ven algo muy diferente, entonces van a tener resultados muy diferentes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, les doy un ejemplo. Miren ese valor donde apunta la flecha, que es donde corta la curva a 1250 amperios vuelta. ¿Sí? Entonces, ese valor está entre 50 y 100, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo veo que está más arriba de la mitad, ¿verdad? La mitad sería 75, ¿verdad? ¿De acuerdo? La mitad, ustedes pueden ver que es 75, ¿verdad? Entonces, si alguien dice 75, sería un error, ¿verdad? Porque el valor donde apunta la flecha es mayor a la mitad, ¿verdad? Entonces, no puede ser 75. Entonces, eso sería, aunque ustedes lo tomen ese valor de 75, les va a generar una solución incorrecta, ¿verdad? Muy alejado del valor correcto, entonces va a estar malo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Miren, ahí podemos tomar una regla, tomarnos el tiempo que necesitemos para llegar a un valor correcto. Entonces, miren, si quieren, tomen una regla y dividan eso. Yo lo voy a hacer imaginariamente también. Divídanlo de 50 a 100, ¿verdad? Divídanlo en 5 partes iguales, ¿verdad? Entonces, cada parte igual tendría 10 unidades, ¿verdad? ¿Sí? Sería de 10, ¿verdad? Entonces, si ustedes dividen, vamos a tener 4 líneas ahí, ¿verdad? Y cada una va a ser de 10 unidades, ¿verdad? Y si ustedes ven y se fijan muy detalladamente, la flecha entonces cortaría, ¿sí? Vamos a ver si puedo hacer un zoom aquí. La flecha, ¿verdad? Cortaría exactamente la tercera línea, ¿verdad? De abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Sí? Si dividen de nuevo ese espacio, esa área que está ahí en 5 partes iguales, entonces vamos a tener 4 líneas y si ustedes ven, la flecha corta exactamente la tercera línea. Entonces yo puedo decir que ese valor es de 80 voltios, ¿sí? Entonces yo perfectamente puedo leer que y escribir que ese valor que leo de la curva de magnetización es de 80 voltios. ¿De acuerdo? Bien, ¿tiene alguna pregunta entonces con cómo utilicé la curva de magnetización y cómo llegué a encontrar ese valor de 80 voltios? Bien, continuemos entonces. Vamos a hacer un siguiente análisis, ¿verdad? Donde llegamos a esta ecuación y con esta ecuación, de hecho, damos solución al problema, ¿verdad? Encontramos lo que se nos pide, ¿verdad? Pero bien, para eso, si quieren, vamos a una hoja en blanco, ¿verdad? Porque necesitamos hacer el siguiente análisis, demostrar esta ecuación y después encontrar el valor. Bien, bueno, vamos a una hoja en blanco.
Les decía, lo primero que les puedo decir es que nosotros en el análisis de motores DC siempre tratamos de definir dos puntos de operación, ¿verdad? Es así como yo lo veo, ¿verdad? ¿Sí? Siento que es más fácil de verlo así, ¿verdad? Siempre tratamos de definir dos puntos de operación. Uno que está dado por la curva de magnetización y otro que está dado por la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Bien, entonces si quieren, comencemos escribiendo aquí de la curva de magnetización, ¿verdad? Bien, de la curva de magnetización nosotros leímos que el voltaje inducido era 80 voltios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, miren, de la curva de magnetización, el voltaje que leímos fue 80 voltios, ¿de acuerdo? La corriente que tomamos, recuerden que la corriente de armadura es igual a la corriente de campo y era de 50 amperios, ¿verdad? ¿Sí? Y la velocidad, ¿sí? La velocidad a la que leímos estos 80 voltios, ¿sí? Nosotros lo leímos a una velocidad específica y esa velocidad es la velocidad a la que está hecha la curva de magnetización, ¿verdad? Porque lo leímos, ese valor de 80 lo leímos de la curva y la curva está hecha a 1200 revoluciones por minuto. Por tanto, la velocidad en este punto de operación es 1200 revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces yo a esto le llamo punto de operación 1, ¿verdad? ¿Sí? Que el punto de operación 1 entonces es básicamente tomado de la curva de magnetización, ¿verdad? Ahora tenemos un punto de operación 2 que es el análisis que hicimos con la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes recuerdan en la primera parte de este problema de la ley de voltaje de Kirchhoff, encontramos que el voltaje inducido era, si quieren volvamos a la primera parte, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? ¿Sí? Miren, ahí encontramos el voltaje inducido que era 246 voltios, ¿verdad? Entonces este voltaje es 246 voltios. ¿De acuerdo? Y este voltaje, obviamente, el circuito está operando con una corriente de armadura de 50 amperios también, ¿verdad? Y la velocidad es, de hecho, lo que queremos saber en este problema, ¿verdad? Sí, queremos saber cuál es la velocidad a la que está girando ese motor, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces tenemos dos puntos de operación. Siempre eso es lo que buscamos y miren que ahora lo que quiero encontrar entonces es esta velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, les voy a dar un índice, si quieren de otro color, le voy a dar un índice a esos valores en cada punto de operación, ¿verdad? Entonces a este le voy a llamar EA1, miren, a este le voy a llamar EA1, E1 y este N1, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí también le voy a dar un índice. Este sería 2, 2 y 2. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer el siguiente análisis, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, el voltaje inducido era igual a una constante de fabricación por el flujo magnético por la velocidad mecánica, ¿verdad? Fíjense que de acuerdo al libro de texto, esa velocidad puede ser W o puede ser en este caso, así como yo lo estoy representando, que es N, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si yo le escribo subíndices también, entonces sería 1, 1, 1 y 1, ¿verdad? Y si escribo la misma ecuación para el subíndice 2, ¿verdad? Entonces yo tendría esto, ¿verdad? De acuerdo, entonces para resolver este problema, lo que yo tengo que hacer es dividir estas dos ecuaciones, ¿verdad?
Entonces divido estas dos ecuaciones y voy a notar que hay varios valores que se cancelan, ¿verdad? ¿Sí? Primero la constante de fabricación, vean que aunque esté K1 y aquí esté K2, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Es una constante, ¿verdad? De la máquina. Entonces, no importa si opera en un punto 1 o en un punto 2, es el mismo valor, ¿verdad? Entonces yo la puedo cancelar, ¿verdad? ¿Sí? Cancelo ese valor. Ahora, vean que el flujo magnético, yo creo que no es evidente, pero ese flujo magnético es igual, ¿verdad? ¿Sí? Flujo magnético 1 es igual al flujo magnético 2, porque en el punto de operación 1 vean que tenemos 50 amperios, ¿verdad? Entonces estos 50 amperios, como ya les había explicado, produce el flujo magnético 1. Y en el punto de operación 2 también tenemos 50 amperios y estos 50 amperios van a producir el flujo magnético 2. Como ustedes ven, en ambos casos los dos flujos se producen por 50, la corriente de 50 amperios, entonces son iguales, ¿verdad? Entonces, esos dos flujos magnéticos son iguales y yo los puedo cancelar. ¿De acuerdo? Bien, para terminar, vean que lo que estoy buscando es, lo que quiero saber es la velocidad en el punto de operación 2, que es este valor que aparece aquí en el denominador, ¿verdad? Y si yo despejo para ese valor, ¿sí? Rápidamente puedo notar, si despejo para ese valor, que es EA2 sobre EA1 por N1, ¿de acuerdo? Y esta es la expresión que nos va a ayudar a solucionar ese problema, ¿verdad? A encontrar esa velocidad. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a este análisis que hice y cómo demostré esta ecuación? Bueno, entonces ahora quedaría sustituir los valores, ¿verdad? Vean que EA2 es el voltaje inducido en el punto de operación 2, que yo tengo aquí que es 246, y EA1 es 80 voltios, ¿verdad? Y la velocidad 1 es 1200 revoluciones por minuto. Entonces esto quedaría, si sustituimos, N2 sería 246, si mal no recuerdo, si 246 sobre 80 por 1200 revoluciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese valor es como está en la presentación. Si quieren, volvamos a la presentación. Miren, ahí está el análisis que acabamos de hacer, ¿verdad? Y ahí encontramos la misma expresión, ¿verdad? Solo que vean que los subíndices son diferentes, ¿verdad? Aquí yo creo que usaron más un análisis que utilizábamos en física, ¿verdad? Donde llamábamos velocidad inicial y velocidad final, ¿verdad? Entonces, inicial le agregamos 0, el subíndice 0, ¿verdad? Y al final no tenía subíndice, ¿verdad? Pero es la misma ecuación, solo que con índices diferentes a la que yo llegué, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si sustituimos, miren, ahí está la misma expresión, ¿verdad? Vean que ahí hay un error, ¿verdad? Ahí dice 1120 revoluciones por minuto. Eso es un error, tiene que ser 1200, ¿verdad? ¿Sí? Ahí falta un 0, ¿verdad? Pero la respuesta final sí es correcta, ¿verdad? Son 3690 revoluciones por minuto, ¿verdad? Así que simplemente faltó un 0 ahí, ¿verdad? De acuerdo. Bien, fíjense que también este inciso A nos pedían, esta es la velocidad, nos pedían el torque, ¿verdad? Si mal no recuerdo, era el torque. Y ese torque lo podemos calcular de la siguiente ecuación, ¿verdad? La ecuación, esta ecuación, no sé si se acuerdan, que de hecho a esto se le llama potencia convertida, ¿verdad? ¿Sí? Que es una expresión donde aparece el torque, aparece la velocidad y aparecen los parámetros eléctricos, ¿verdad? El voltaje inducido y la corriente de armadura, ¿verdad?
Entonces, si despejamos de esa ecuación para el torque, ¿sí? Miren, aquí esta es otra expresión para torque, ¿verdad? Ahí están las dos expresiones, cómo calcular el torque. Pero si despejamos en la primera, ¿verdad? ¿Sí? En esta de acá, entonces encontraríamos que el torque va a ser igual a esa expresión y si sustituimos, vamos a encontrar un torque de 31.8 newton metro. Ahora, quiero que vean el denominador, miren el denominador de esta expresión, que es la velocidad. Vean que hay dos factores que están multiplicando ahí, ¿verdad? Eso es, vean el denominador, ¿verdad? Sí, eso es porque la velocidad se debe de cambiar a radianes por segundo, ¿verdad? No debe estar en revoluciones por minuto, sino en radianes por segundo para tener una consistencia de unidades, ¿verdad? Recuerden que el torque son newton metro, las unidades de torque, y si queremos newton metro, entonces la velocidad debe estar en radianes por segundo y por eso es que convierte los 3690 que encontramos a radianes por segundo, multiplicándolos por esos factores que aparecen ahí en el denominador. Bien, para terminar con el inciso B, vamos a ver el inciso B, nos pide hacer un gráfico, entonces simplemente nosotros le damos varios valores, encontramos pares ordenados, ¿verdad? Le damos varios valores de velocidad y encontramos el torque respectivo, ¿verdad? Por ejemplo, este valor de velocidad es 3690. Yo puedo darle otro valor de 3500 y encontrar cuál es el torque, ¿verdad? Después puedo darle del valor de 3000 y encontrar el valor respectivo del torque, graficar eso en un plano cartesiano, graficar todos los puntos y de ahí unir todos los puntos y ustedes van a encontrar esta curva, ¿verdad? ¿Sí? Esa sería la curva característica, ¿verdad? Ahora, no es nada diferente a lo que nosotros sabemos porque se acuerdan que nosotros demostramos que esta era eh, la característica velocidad par, ¿verdad? De esta conexión, ¿verdad? Miren, entonces tiene la misma forma, ¿verdad? Era algo de esperarse, ¿verdad? Que iba a ser de igual forma, ¿verdad? De esa forma. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, ingeniero. Bueno, con eso terminamos la clase de motores conexión en serie, ¿verdad? Sí. Entonces, si quieren